Hola, estimados estudiantes. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de la frontera posibilidad de producción. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 7, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, dice, suponga que un año un trabajador estadounidense puede producir 100 camisas o 20 computadoras. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? 100 camisas, 20 computadoras. Mientras que un trabajador chino puede producir 100 camisas y 10 computadoras, ¿no? Estamos en un año. Lo que tenemos nosotros en el inciso A dice, grafique la frontera posibilidades de producción de ambos países. Suponga que sin comercio los trabajadores de cada país destinan la mitad de su tiempo a producir cada uno de sus bienes. Identifique desde un punto de la figura, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que construir son las fronteras de posibilidades de producción de cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí, si Estados Unidos produce solamente camisa, va a ser 100 unidades, ¿no? Y computadoras va a ser cero. Y si produce 20 computadoras, va a dedicar a producir 0 camisas, ¿no? De la misma manera, en el caso de la frontera, posibilidades de producción en China sería lo mismo, ¿no? Si produce 100 camisas, 100 unidades, entonces no produce nada de computadoras. Y si produce 10 computadoras, no va a producir nada de camisas. Entonces vamos a tener la curva de la frontera posibilidades de producción. Entonces, graficamos primero aquí la frontera posibilidades de producción de Estados Unidos. Insertamos, vamos a utilizar gráficos de dispersión. O puede ser lineal, pero generalmente dispersión más fácil para poder inclusive hacer varios gráficos en un mismo cuadro, ¿no? Entonces es importante utilizar esta forma de gráfico. Entonces hacemos un clic derecho aquí, seleccionar datos y empezamos a agregar los datos que necesitamos, ¿no? Nombre de la serie, ponemos la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos. En el valor de X vamos a poner las computadoras, ¿ya? Y el valor de Y vamos a poner lo que son las camisas. ¿Está bien? Entonces aceptar y aceptar. Ahí tenemos la curva de la frontera posibilidades de producción de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí podemos agregar inclusive eh, título en el eje, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, en este eje vamos a poner camisas, ¿no? Camisas al año, ¿no? Camisas al año. Y en este eje podemos poner computadoras al año, ¿no? Entonces esto va a depender cuál ponemos en el eje de X y de Y. Entonces es indiferente, en este caso no nos pide, pero vamos a poner en el eje de Y las camisas y en el eje de X vamos a poner las computadoras al año, computadoras al año, ¿ya? Entonces construimos ahora nuestra frontera de posibilidades de producción de China. Si nosotros utilizamos el mismo gráfico, entonces podemos copiar y pegar este mismo gráfico para realizar la curva frontera de posibilidades de producción de China. Copiamos y pegamos, vamos a utilizar el mismo formato, ¿no? Control Z, aquí, ahí. Entonces esta imagen la traemos aquí. Entonces hacemos clic derecho y empezamos a editar. Utilizamos ya los datos de China, ¿no? Seleccionar datos y aquí tenemos la opción de modificar, ¿no? El nombre de aquí ya cambiamos, va a ser la frontera posibilidades de producción de China, ¿no? Y los valores de X también seleccionamos lo que es de China, que son las computadoras. Los valores de Y vamos a utilizar lo que son las camisas, ¿no? Ahí tenemos. Aquí hay una producción de China, ¿no? Estados Unidos, de China, aquí, de China. Ahí tenemos, ¿eh? Frontera posibilidad de producción de China. Entonces ahí tenemos las dos curvas, ¿no? Grafique la frontera de posibilidades de producción para ambos países. Suponga que sin comercio los trabajadores de cada país destinan la mitad de su tiempo a producir a cada uno de sus bienes. Identifique este punto en la figura. Entonces aquí va en la mitad de la curva. Entonces podemos agregar aquí una fila, podemos agregar una fila para que nos figure ese valor, ¿no? Por ejemplo aquí insertamos, nos dice que
que se dedican a producir la mitad si no hay comercio, ¿no? Si no hay comercio, por ejemplo, Estados Unidos puede producir 50 camisas y 10 computadoras, ¿no? Y China también puede producir 50 camisas y puede producir 5 computadoras, ¿no? Entonces ahí tenemos graficado la parte de la mitad, ¿no? De aquí, por ejemplo, 50 y 10 computadoras en Estados Unidos, y en China serían 50 computadoras también, y estamos viendo que también serían 5 computadoras al año, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos respondido el inciso A. Bueno, continuando con la solución del ejercicio, ahora vamos a resolver el inciso B. Aquí tenemos, dice, si estos países estuvieran abiertos al comercio, ¿cuál de ellos exportaría camisas? Proporcione un ejemplo numérico y muéstrelo en su figura. ¿Qué país se beneficiaría en el comercio? Entonces aquí, de acuerdo al inciso A, tenemos las curvas de frontera posibilidad de producción de Estados Unidos y la frontera posibilidad de producción de China, ¿no? Si bien hemos visto desde el punto de vista de las ventajas absolutas, ¿no? China, o el trabajador chino tiene ventaja absolutas. Estados Unidos tiene ventajas absolutas tanto en producción de camisas y de computadoras, ¿no? Y el trabajador chino tiene la misma ventaja absoluta que de Estados Unidos, y, y no tiene ventaja absoluta en camisas, ¿no? Entonces aquí serían diferentes los dos. Estados Unidos, ya sea China o el trabajador chino, pueda producir camisas, ¿no? Entonces es indiferente, los dos tienen ventaja absoluta en camisas. Pero en computadoras el que tiene ventaja absoluta es Estados Unidos. Entonces aquí en la curva de la frontera posibilidad de producción, vamos a considerar que China se va a dedicar más a, a producir camisas, y Estados Unidos a producir más computadoras porque tiene ventaja absoluta. Esta decisión es por el hecho de que Estados Unidos tiene ventaja absoluta, ¿no? Entonces, eh, más o menos en esta parte de la curva va a ser la producción de Estados Unidos, y de China vamos a ponderar lo que produzca más cantidades de camisas, ¿no? Aquí vamos a hacer un cuadrito en el inciso B, donde de acuerdo a la metodología de Michel Parkin, ¿no? Perdón, de Gregory, ¿no? De Gregory Mankiw. Vemos aquí, vamos a considerar que China va a producir 100 camisas y nada de computadoras, ¿ya? Vamos a hacer ese supuesto. Antes de eso vamos a explicar aquí qué pasaría sin comercio, cuál sería la producción y consumo. Entonces, de acuerdo al inciso A, dice, se considera que estos trabajadores de estos dos países, que la mitad de su tiempo va a dedicar a la producción de camisas y la mitad de su tiempo a la producción de computadoras. Entonces, por lo tanto, si Estados Unidos produce 100, ¿no? Entonces se va a dedicar ahora a 50 y 20. Y el trabajador chino 50 y 5. Entonces ese sería 55 justamente en la parte de la curva de la frontera posibilidad de producción, en la parte media, que es lo que estamos mostrando, ¿no? Esto sería entonces la producción y consumo de cada país, ¿no? De acuerdo que si no existiera comercio. Ahora, si existiera comercio, como vimos que Estados Unidos tiene mayor ventaja absoluta en la producción de computadoras, entonces vamos a considerar este primer escenario que produzca, por decir aquí dentro de la curva, porque la producción tiene que estar dentro de la curva, por si acaso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Si en el caso de China, si produce 100, no va a producir nada de computadoras. Entonces anotamos aquí 100 y 0 de computadoras, ¿no? Ahora, aquí en el caso de Estados Unidos, vamos a ver en este rango, ¿no? Si Estados Unidos, por ejemplo, se dedica a producir solamente 20 camisas y 16 computadoras. Estamos tomando esa decisión porque vimos la ventaja absoluta de que tiene mayor ventaja absoluta en la producción de computadoras. Entonces elegimos 20 y 16. 20 y 16.
¿ya? Ahora, para que haya comercio o intercambio entre los dos países, entre los dos trabajadores de Estados Unidos y China, tiene que generarle un punto encima de la curva de frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos como también de China. Si no, no hubiera sentido de intercambio comercio. Entonces, que le permita tener un punto superior a la frontera de posibilidades de producción. Entonces, quiere decir que va a tener mayores cantidades de camisas y mayores cantidades de computadoras de consumo para Estados Unidos. Entonces, ese es el sentido de que haya intercambio o comercio. De la misma manera, en China tiene que haber un punto superior a la curva de la frontera de posibilidades de producción, vamos a suponer en este punto, ¿no? Y eso va a permitir que haya beneficio por el intercambio, ¿no? Para responder esta pregunta, vamos a dejar pendiente porque necesitamos nosotros el precio relativo para que haya intercambio, ¿no? Entonces vamos a dejar pendiente este cuadro, luego lo llenamos respondiendo a las siguientes preguntas, porque necesitamos las ventajas comparativas. ¿Ya? Queda pendiente eso entonces. Y respondemos al inciso C. Explique a qué precios de las computadoras medidos en términos de camisas los dos países pueden comerciar. Ya estaban preguntando aquí, ¿a qué precio de las computadoras medidos en términos de camisas? ¿No? Entonces vamos a calcular aquí las ventajas comparativas. Copiamos este cuadrito, ¿ya? Vamos a copiar aquí y pegamos aquí este cuadrito. Este va a ser el inciso C. ¿Ya? El inciso B queda pendiente porque necesitamos los datos, los precios relativos. Inciso C. Ahora calculamos entonces nosotros, vamos a tener este dato para poder utilizarlo en la parte de aquí abajo. Ya. Entonces aquí lo que vamos a ver es el costo de oportunidad, ¿no? Vamos a centrar esto. Aquí vamos a poner el costo de oportunidad, el costo de oportunidad de el costo de oportunidad de producción de camisas, ¿no? En términos de computadoras, ¿no? Aquí vamos a poner el costo de oportunidad, de las computadoras en términos de camisas, ¿no? Eso sería el cuadrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dividir en términos de camisas, o sea, el costo de oportunidad de camisas, ¿no? En términos de computadoras. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros? Simplemente vamos a dividir, ¿no? Estamos dividiendo la producción de computadoras, ¿no? Sobre, aquí vamos a tomar el cálculo, sería 20, ¿no? Sobre 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que para producir una camisa tenemos un costo de oportunidad de 0,20 computadoras, ¿ya? De la misma manera en el caso de las computadoras, ¿no? El costo de oportunidad va a ser lo inverso, ¿no? Sería 100 sobre 20, ¿no? Entonces ahí tenemos 5. ¿Qué significa esto? Este 5 significa que el costo de oportunidad de producir una computadora va a ser 5 camisas. Ya, esa es la interpretación, cuestiones de costo de oportunidad. Entonces aquí copiamos de la misma manera, fíjense, dividimos, ¿no? Aquí 10 sobre 100, ¿qué quiere decir este 0,10? Quiere decir que para producir una camisa se renuncia a 0,10 computadoras, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Para producir una computadora el costo de oportunidad va a ser 10 camisas, ¿no? Entonces vamos revisando aquí, adelantándonos al resultado. Fíjense, ¿quién tiene ventajas comparativas? ¿Qué país tiene ventajas comparativas de acuerdo a su costo de oportunidad, ¿no? El país tiene ventajas comparativas en
tiene ventajas comparativas con costos de oportunidad, vamos a simbolizar ahí, costo de oportunidad más bajo, ¿ya? En este caso, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en producción de computadoras, ¿no? Porque es menor que 10. Y en la producción de camisas, el que tiene ventaja comparativa es China. ¿Listo? Entonces, respondemos aquí a la pregunta. Explique a qué precio de las computadoras medidos en términos de camisas, ¿no? Los dos países que se pueden comerciar. Entonces respondemos en términos de las camisas, ¿no? El precio de las computadoras. Entonces vamos a analizar este punto. Entonces, aquí vamos a poner, ahí ya. Por ejemplo, el precio de las, aquí dice, otra vez leemos, explique a qué precio de las computadoras medido en términos de camisa, quiere decir en términos de camisa, cuánto cuesta una computadora, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el precio, en Estados Unidos el precio de la camisa, el precio de la camisa es de 0.20 computadoras, ¿no? Me está preguntando el precio de camisa en términos de, otra vez, ¿no? El precio de las computadoras medido en términos de camisa. Entonces al revés, en términos de las camisas, ¿no? El precio de las computadoras, ¿no? El precio de las computadoras, el precio de las computadoras es, en el caso de Estados Unidos, es 5 camisas, ¿ya? O podemos poner también el precio de una computadora, para no confundirse, es de 5 camisas, ¿ya? Es de 5 camisas. Y el precio en China, o el trabajador chino, el precio de una computadora es 10 camisas. ¿Listo? Ahí tenemos respondido entonces, en términos de camisas, el precio de la computadora. Bueno, después resolvemos el inciso B, queda pendiente. Suponga que la productividad de China aumenta ahora el trabajador chino que puede producir 100 camisas o 20 computadoras. ¿Qué nuevo patrón de comercio podría predecirse? ¿Cómo es que se avance en la productividad china que afecta al bienestar económico de la población de ambos países? Entonces, en este caso dice que la productividad de China ha mejorado, que justamente ahora va a ser de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner C, inciso D. Entonces dice que China ahora ya produce 20, ¿no? Eso nos está diciendo el inciso D, 100 y 20, ¿no? Obviamente, la pregunta dice, ¿cuál sería el patrón del comercio, ¿no? Fíjense aquí, ambos países son iguales, ¿no? Tanto Estados Unidos, tanto China. Entonces, aquí tenemos ninguno de los dos, o sea, ninguno de los dos países, ¿no? Ninguno de los dos trabajadores, de los dos países, vamos a poner, países, tiene ventaja, ¿no? Absoluta. Ventaja absoluta. Tampoco van a tener ventaja comparativa, ¿no? Tampoco ventaja comparativa. ¿Por qué tampoco ventaja comparativa? Porque si nosotros calculamos exactamente, de ambos países va a salir el mismo dato, ¿no? Si aquí, por ejemplo, calculamos la ventaja comparativa de Estados Unidos, va a ser 0.20 y 5. De China va a ser 0.20 y va a ser también 5, ¿no? Si calculamos el costo oportunidad. Entonces, no hay incentivo, ¿no? Por lo tanto, no existe incentivo
para el comercio, ¿no? No existe para el comercio o intercambio, porque intercambio, porque ambos tienen el mismo costo de oportunidad. Ambos tienen el mismo costo de oportunidad. Entonces no va a haber incentivo. Nadie va a querer vender, exportar ni importar. ¿Ya? Hay una pregunta más que decía, ¿cómo es que este avance de la productividad china afecta al bienestar económico de la población de ambos países? Entonces el bienestar económico empeora, ¿no? El bienestar económico de ambos países porque no se van a beneficiar con el comercio, ¿no? Entonces el bienestar económico no mejora, ¿no? No mejora porque no hay intercambio, no hay incentivo para un intercambio, ¿no? Entonces, si la cantidad que producen va a ser la misma cantidad que consumen, entonces no va a haber mejorado un bienestar, ¿ya? Entonces eso sería en el inciso C, bienestar, bienestar económico no mejora porque no hay intercambio, aquí no faltó, no hay intercambio, ¿listo? Ahora resolvemos el inciso B porque necesitamos nosotros el precio relativo, el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros los precios de las computadoras, ¿no? En términos de las camisas, ¿no? Esta columna nos está indicando el precio de las computadoras en términos de camisas y el costo o el precio de las camisas en términos de computadoras, ¿no? Entonces para que haya intercambio, generalmente para que Estados Unidos y China a que haya intercambio, Estados Unidos está dispuesto a comprar, ¿no? Camisas de China menores a 0,20, ¿no? Y China está dispuesto a vender, ¿no? Su producto mayores a 0,15, 0,10, ¿no? Entonces entre 0,10 y 0,20 va a haber intercambio. De la misma manera, en las computadoras, Estados Unidos está dispuesto a comprar, ¿no? Está dispuesto a comprar como mínimo de 5, ¿no? Y China está dispuesto a vender a un precio de 10, ¿no? Entonces el precio de ambos va a haber intercambio entre 5 y 7, ¿no? Entonces Estados Unidos va a querer pagar como mínimo, va a querer vender a 5, ¿no? Y China va a querer vender, ¿no? También como mínimo de 10. Entonces aquí va a haber ventaja para ambos, ¿no? Por ejemplo, China entonces va a querer comprar a un precio, por ejemplo, de 7, de 9, de 8, ¿no? Entonces le conviene a China comprar computadoras a un costo menor de 10. Entonces aquí va a haber intercambio. Generalmente, cuando se habla de intercambio, en este caso no tenemos un dato, lo que sí sabemos que va a haber intercambios mayores a 5 y menores a 10. Aquí igual, mayores a 10, a 0,10 y menores a 0,20. Entonces, por fines de cálculo y poder explicar esto, nosotros vamos a tomar en cuenta de que van a ser valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros calculamos aquí el precio de las computadoras de 0,15, ¿no? El precio de computadora sería aquí el intermedio 0,15. Aquí vamos a anotarnos al lado del cuadro, ¿ya? Aquí vamos a anotar, ¿ya? ¿Qué vamos a anotarnos? Por ejemplo, vamos a anotar ambos, ¿ya? El precio de computadora, ¿ya? El precio de computadora, ¿cómo sería? Computadora. El precio de computadora entonces está expresado en términos de camisa, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a anotar aquí, vamos a anotar un espacio, Estados Unidos, ¿ya? Ahí vamos a poner Estados Unidos, precio de la computadora, vamos a poner con negrita,
y aquí vamos a poner, vamos a subrayar, ¿ya? El precio de la computadora entonces en Estados Unidos va a ser 20 camisas, ¿no? Ese es el precio. 20 camisas. Ese es su precio relativo, ¿no? Y en el caso de China va a ser 10 camisas, ¿no? 10 camisas. Ya, aquí vamos a anotar este valor porque vamos a usar después para el cálculo, ¿no? Entonces ponemos camisas aquí fuera, camisas. De la misma forma podemos calcular también, que es un valor inverso en realidad, ¿no? El precio de las camisas, ¿no? En términos de computadoras, ¿no? El precio de las camisas, en este caso, el trabajador de Estados Unidos va a tener, en este caso el precio de las camisas va a ser de 0.20. 0.20 ¿qué? Computadoras, ¿no? En términos de computadoras. Entonces, de producir una camisa es de 0.20 computadoras, ¿ya? Ahora el precio del trabajador chino va a ser 0.10, ¿no? 0.10 computadoras, ese va a ser el precio, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a tomar en cuenta el precio promedio, ¿ya? El precio, vamos a poner nosotros el precio de intercambio, ¿no? de intercambio, que en realidad es el mismo precio promedio, ¿no? Entonces, en el caso del precio de las computadoras, para que haya intercambio, nosotros vamos a considerar que estos dos valores sumamos, ¿no? Y tenemos, obviamente tenemos que dividir entre 2 porque vamos a calcular un promedio, entonces va a ser 0.15 camisas para que haya un precio de intercambio, ¿ya? Entonces aquí vamos a pintar en color amarillo. De la misma forma hacemos en el caso del precio de las camisas, ¿no? El precio de las camisas, el precio de intercambio de las camisas va a ser 0.15, ¿no? Entonces aquí ponemos 0.15 computadoras, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el precio de las camisas en términos de computadoras. Aquí tenemos el precio de el precio del el precio de las computadoras en términos de camisas, ¿no? Ahora revisemos. Aquí hay un mal cálculo, ¿no? Aquí nos equivocamos. Era 5 y aquí era 10, ¿no? Aquí hemos tomado en cuenta este valor, ¿no? Hay que tomar en cuenta el costo de oportunidad, 5 y 10. Entonces aquí hay un error, ¿no? 5 y 10. Ahora sí. Este sería el precio, ¿no? De intercambio. Para que haya intercambio, 7.5. Estamos considerando, como le dije anteriormente, un valor intermedio entre los dos para que haya intercambio, ¿ya? Pero si bien sabemos que Estados Unidos está dispuesto, ¿no? Está dispuesto con su costo de oportunidad de 5 como mínimo es 5, y el chino está dispuesto a comprar como mínimo, o sea, menores a 10, ¿no? Entonces va a haber intercambio. De la misma manera en las camisas, ¿no? Estados Unidos va a estar dispuesto a, a comprar menores a 0.20, ¿no? Entonces aquí Estados Unidos es el que va a comprar, va a hacer camisas. Le conviene comprar camisas porque China tiene 0.10. Y China va a querer vender como mínimo a 0.10, puede vender a 0.15, por eso decimos que va a haber un intercambio, ¿no? De computadoras. Bueno, de camisas, ¿no? En términos de computadoras. Entonces aquí viendo este caso de intercambio, al que le conviene vender a Estados Unidos va a ser computadoras, ¿no? Le conviene vender porque va a poder vender mayor a 5, ¿no? Y los chinos están dispuestos a pagar como máximo 10, pero vamos a considerar que es un promedio para que haya intercambio. De la misma forma, China va a estar dispuesto a exportar o a vender camisas, ¿no? Porque Estados Unidos le va a pagar un precio superior a 0.10, ¿no? Hasta 0.20 puede pagar. Entonces vamos a considerar nosotros que es 0.15, un promedio, ¿ya? Entonces de esa manera nace el intercambio, si no, no hubiera sentido de que haya comercio, ¿no? Vamos a suponer entonces aquí, vamos a hacer un supuesto de que China se dedique a producir solamente camisas, ¿ya? Si produce camisas,
aquí este cuadro antes de eso, me estaba olvidando explicar. Aquí sin comercio estamos haciendo el supuesto de que tanto Estados Unidos, ¿no? Aquí nos dice, tanto Estados Unidos, suponga que sin comercio los trabajadores de cada país destinan la mitad de su tiempo a producir de cada bien, ¿no? Entonces la mitad, si como máximo es 100, va a dedicar 50 Estados Unidos a la producción de camisas y 10 de computadoras porque era 20, ¿no? 20 como máximo. De la misma manera, en el caso de China, su producción máxima de camisas es 100 sin producir nada de computadoras, 100, y si produce como máximo 10 de computadora. Entonces si dedica la mitad de su tiempo, entonces va a ser 50 y 5, ¿no? De computadoras. Aquí estábamos viendo el supuesto de que Estados Unidos va a producir 50 camisas y va a producir 10 computadoras. Entonces su producción, lo que va a producir, van a consumir, ¿no? 50 camisas y 10 computadoras. En el caso de China, igual va a producir 50 camisas y 5 computadoras. Entonces su consumo va a ser el mismo. Lo que produce van a consumir. Entonces sin comercio van a tener esta situación. Ahora vamos a suponer que ya viene el comercio, ¿no? O sea, ya con los precios relativos que vimos, los precios de intercambio. Vamos a hacer el supuesto de que como China tiene mayor ventaja, ¿no? Comparativa en producción de camisas, entonces en este caso vamos a tomar la decisión de que China se dedique solamente a producir camisas. Entonces la producción va a ser 100 y 0 computadoras. Y como Estados Unidos tiene mayor ventaja comparativa en la producción de computadoras, entonces vamos a suponer aquí en la curva, vamos a suponer que produce solamente 20 camisas y 16 computadoras. Estamos viendo este punto, ¿no? 20 y 16. Ahí tenemos. ¿Ya? Ahora vamos a ver el supuesto de que Estados Unidos le vende a China, ¿ya? Le vende a China de las 16 computadoras, le vende, vamos a suponer que le vende 7, que le venda 5, 6 computadoras. 6, si vende 6 se va a quedar con 10, ¿no? Entonces vamos a poner el supuesto de que vende, o también podemos ver desde el punto de vista de las camisas, porque este es todo relativo. Si China le vende a Estados Unidos 45 camisas, ¿no? 45 camisas, y Estados Unidos va a recibir 45 camisas. Pero en este caso no va a tener sentido, porque si sumamos su producción más lo que recibe van a ser 45. Lo que hay que buscar es que sea mayor a este valor, ¿no? Entonces vamos a poner el supuesto de que Estados Unidos, ¿no? A ver, si ponemos el supuesto de que produce 20 y produce 10, no conviene aquí. Vamos a poner el supuesto de que produce 40. A ver, si es 40 serían 12, ¿no? No le conviene. Si produce, vamos a ver 18, y si produce 10, a ver, vamos a ver el supuesto ese. Si fuera 18, ¿no? 18, si produce 18 computadoras y va a ser 10 camisas, ¿no? De esa manera, 10 camisas. Ahora vamos a ver el supuesto de que China le exporta a Estados Unidos camisas, ¿no? Que le exporte, por decir, 45 camisas, ¿no? Entonces aquí va a tener 45, aquí sale, ¿no? Exporta 45 y 45 a Estados Unidos, sería como un ingreso, una importación, para ello va a ser una exportación. Ahora, en términos de computadoras, ¿cuántas computadoras le va a permitir con esas 45 camisas? Entonces, para eso tenemos el precio relativo, ¿no? El intercambio de las computadoras es de 7.5, ¿no? Y el precio de las camisas es de 0.15. Entonces aquí, haciendo una regla de 3 simples, ¿no? Fíjense, ¿cuántas computadoras puede comprar por el precio de 15 camisas? Si vemos ahí. ¿Mm? ¿Cuántas computadoras se puede comprar más?
si tenemos aquí 45, a ver, 45 dividido entre 0,15, no, estamos mal, sería, perdón, sería 45 camisas sobre 7,5, porque camisa con camisa se simplifica, ¿no? Entonces sería el comercio de 6 computadoras, ¿no? De la misma manera, en este caso, estamos hablando del precio relativo, va a ser 6, ¿no? Ahora, el consumo que van a tener ambos países, en este caso de Estados Unidos, va a tener la producción más lo que está comprando, ¿no? Está comprando 45, para consumo en su país va a tener 55. En el caso de las computadoras, Estados Unidos produce 6 y vende 6, ¿no? Entonces va a tener aquí para su consumo 12. Y China produce 100, pero exporta 45, ¿no? Y se va a quedar con 55. En el caso de las computadoras, China no produce nada, ¿no? Se dedica solamente a producir camisas, pero recibe, ¿no? De Estados Unidos, importa 6 computadoras. Entonces aquí vamos a ver las ganancias derivadas del consumo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a pintar la suma de consumo, vamos a ponerle un colorcito, este color y este color, ¿ya? Y este color vamos a pintar para poder entender. Por ejemplo, sin comercio, Estados Unidos producía 50 camisas, produce y consume 50 camisas. Ahora, con comercio, Estados Unidos produce 10 y importa 45, entonces para su consumo va a tener 55, que es superior a 5. Entonces estamos viendo que es 5. Entonces su ganancia va a ser más 5, ¿no? En el caso de computadoras, su consumo va a ser 12, antes era sin comercio 10, entonces está ganando 2 computadoras. En el caso de China, su producción era 5 y 50 camisas, y su consumo también 50 camisas, ahora va a ser 55. Entonces va a tener una ganancia de 5 camisas. Sin comercio, China tenía 5 computadoras, ahora va a tener 6 computadoras. Su ganancia va a ser una computadora, ¿no? Entonces de esta manera podemos ver que quien tiene ganancia en el comercio, ambos países tienen que tener ganancia, porque de eso se trata, ¿no? De los precios relativos del costo de oportunidad. Y nos vamos a la pregunta, como tal dice la pregunta, dice inciso B: si estos países estuvieran abiertos al comercio, ¿cuál de ellos exportaría camisas? Proporcione un ejemplo numérico y muéstrelo en esta figura. Entonces estamos haciendo un ejemplo numérico, podemos elegir cualquier dato, pero la cosa que tenemos que demostrar la ganancia del comercio, ¿no? Y además de ver quién es el que va a vender camisas, ¿no? ¿Qué país se beneficiaría en el comercio? Entonces aquí nosotros respondemos, ¿no? Podemos agregar aquí, no hay un espacio, vamos a poner un espacio, vamos a poner su interpretación, ¿no? Si agregamos aquí un espacio, vamos a poner China exporta camisas, ¿no? Porque tiene ventaja comparativa. Tiene ventaja comparativa en la producción de camisas, justamente, ¿no? Tiene ventaja comparativa en la producción. Bueno, sería redundar, ¿no? De producción. Ventajas comparativas en la producción. Obviamente que Estados Unidos tiene ventajas comparativas en la producción de computadoras. Simplemente vamos a responder, ya sabemos qué país, entonces quién exportaría camisas, ¿no? Entonces en este caso estamos viendo que China exportaría camisas. Proporciona un ejemplo numérico, ya hemos proporcionado un ejemplo numérico, que Estados Unidos se va a dedicar a producir 10 camisas, 18 computadoras, que estos datos tienen que estar sobre la frontera de posibilidades, ¿no? Lo mismo de China, 100 camisas y 0
y 0 computadoras, ¿no? Entonces, China exporta 45 y con ese valor relativo puede comprar 6 computadoras de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el consumo que ya explicamos anteriormente, entonces esto van a ser las ganancias. Ahora, sigamos, ¿qué país se beneficia? ¿Qué país? Entonces aquí, ambos países, ¿no? Ambos países se benefician con el comercio, ¿no? Con el comercio. Ambos países se benefician con el comercio, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, sin comercio, tenía para su consumo, ¿no? Producción y consumo 50 camisas, y 10 computadoras, ¿no? Ahora tiene para su consumo 55 computadoras, 45 computadoras y perdón, no es computadora, ¿no? 55 camisas, 55 camisas y 12 computadoras, ¿no? Computadoras. Entonces aquí vamos a agregar otro espacio. Necesitamos más datos. Insertar. Ya ahí tenemos Estados Unidos. Ahora en el caso de China, ¿no? Vamos a poner aquí China. Sin comercio tenía, ¿no? Tenía para su consumo 50 camisas y 10 computadoras, ¿no? Y 5 computadoras, perdón. Ahora tiene para su consumo 55 camisas y 12 y 6, perdón, y 6 computadoras, ¿no? Entonces está ganando ahí China también, en el caso, ¿no? Ese sería el escenario, las ganancias del comercio. Y finalmente nos pide aquí, creo, muestre en su figura, ¿no? En la figura. Como le dije anteriormente, en el comercio tiene que haber una ganancia, ¿no? Tiene que generarle fuera de su frontera de posibilidad de producción. En el caso de Estados Unidos, con comercio va a tener 55 camisas y 12 computadoras. Si nosotros vemos aquí en este gráfico 55, estamos viendo aquí en el gráfico la mitad 50, aproximadamente por aquí. Entonces, señalamos, hacemos con un gráfico, sería 50, 55 de la mitad, por aquí más o menos, y vemos por ahí. Y las computadoras, ¿cuántas computadoras eran? 12 creo, ¿no? A ver. Y 12 computadoras, entonces estamos hablando en ese punto. Y seguimos por a ver, modificamos esta curva negrita, ahí, ¿no? Entonces, y 12, entonces aquí insertamos otra vez otra línea, a ver, otra línea por aquí, y entonces estamos viendo con comercio, en Estados Unidos va a tener este punto, ¿no? Entonces este punto, fíjense, va a tener mayores cantidades de camisas y mayores cantidades de computadoras. Nos está mostrando que el comercio está beneficiando al país de Estados Unidos de esa manera. O sea, le está permitiendo cantidades fuera de su frontera de posibilidad de producción. En el caso de China, vamos a ver igual en 55 y 6, ¿no? Entonces copiamos este mismo gráfico. 55 y 16, ¿no? 55 y 16. De la misma manera aquí, 55, 40, 55 y 6 dice, ¿no? Y 6. Entonces estamos viendo aquí en esta parte, a ver, en el caso de China, 55 y 6.
Estamos viendo aquí. Ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a alargar esta curvita, ahí más o menos. Ahí. Y ahí. Entonces fíjense aquí en este punto igual, en el caso de China está obteniendo mayores cantidades de camisas y mayores cantidades de computadoras, significa de que está consumiendo, ¿no?, mayor a su frontera de posibilidades de producción. Bueno, ese es el comercio, ¿no?, lo que trae ventajas cuando hay ventajas comparativas, ¿no?, obviamente. En el caso que vimos en el último inciso, por ejemplo, ambos tienen la misma ventaja absoluta y comparativa, entonces no hay sentido de intercambio. Entonces no va a haber incentivo para poder vender a precios más altos el que exporta y el que importa de poder cobrar precios más bajos. Entonces tiene que haber un incentivo. Entonces, recapitulando en esta parte, dijimos que el precio de intercambio por fines didácticos, no, vamos a considerar siempre la mitad, un precio intermedio, tanto en el precio de las computadoras y el precio de las camisas, ¿ya? Pero sabemos que va a haber intercambio. En el caso de las computadoras, Estados Unidos va a querer cobrar mayores a 5 para que tenga ganancia, y China va a querer comprar menores de 10, ¿no? Menores de 10 hasta 5, ¿no? Menores de 10. Entonces, en las camisas, Estados Unidos va a querer, pagar, ¿no?, menores de 10, ¿no? Y entonces China va a querer vender mayores a 10. Entonces aquí hay un intercambio, también hemos considerado un valor intermedio. Entonces esa sería la solución al ejercicio número 7. Eso sería todo. Gracias.